Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros somos el equipo 10, que está compuesto por Estrada Ortega Jimena, Cardiel Ideas Paulina Ivette, Vargas Amitz Eduardo, Lobato Cruz Jesús Omar y su servidor Ronquillo Calzada Abraham Eric. Y bueno, nosotros vamos a hablar sobre el modelo procesual de acción de salud, que por sus siglas lleva el título de APA. Y bueno, esta va a ser nuestra exposición. El modelo sobre la adopción y el mantenimiento de comportamiento de salud, es decir, el modelo APA, propone distinguir entre los procesos motivacionales preintencionales que conducen a las intenciones comportamentales y los procesos volitivos postintencionales que conducen al comportamiento de salud como tal. Es decir, se divide en dos fases. La primera en los aspectos preintencionales, en los cuales se asocian tres factores que ahorita vamos a desglosar, previos al comportamiento de salud que se quiere eh, realizar o mantener, mientras que la segunda fase se concentra en mantener ese comportamiento como tal. La siguiente, por favor. Este es el modelo. Se ubican ahí las dos fases. Las primeras tres partes de la fase motivacional es la autoeficacia, la expectativa de resultados y el riesgo percibido. Mientras que en la fase volitiva tenemos la planificación de la acción, la planificación del afrontamiento, el aspecto de la autoeficacia, que se mantiene a lo largo de todo el modelo, y la parte de la acción. En cuanto a la planificación de la acción, tenemos este aspecto de cómo se va a llevar a cabo, mientras que en la planificación del afrontamiento son todas estas maneras o estrategias en las que se va a hacer frente a ciertas situaciones emocionales derivado de los pros y los contras de la evaluación de la situación y a las diversas maneras de poder llevar a cabo este comportamiento. La siguiente, por favor. El modelo, como les decía, tiene a ser en fases. Se pueden distinguir algunos patrones predictivos de variables sociocognitivas, es decir, la forma en la que una persona va a pensar y va a llevar a cabo estas conductas. En la fase inicial, que es lo motivacional, la persona desarrolla la intención de actuar. Aquí la percepción de riesgo es un antecedente distal. A lo que se refiere este aspecto es que se desarrolla el querer hacerlo. Es como todos estos buenos propósitos que hacemos en Año Nuevo con la idea de mejorar nuestra calidad de vida. Aquí entraría este aspecto donde la persona empieza con, estoy en riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular o estoy en riesgo de desarrollar diabetes. La persona se ha dado cuenta de que hay algo mal en su salud y que puede realizar algún tipo de cambio. La siguiente, por favor. Esas son las tres etapas de la primera fase. La autoeficacia percibida, en la que la persona percibe trabajar las expectativas positivas del resultado y cómo contribuyen con la intención de adoptar el comportamiento de salud difícil de ejecutar, como puede ser una dieta, llevar a cabo ejercicio, levantarse temprano, desayunar, comer y cenar a tiempo, lavarse los dientes, etc. Las expectativas de resultado. Esas son pues las expectativas que se tienen sobre una decisión en la fase motivacional y es donde la persona analiza los pros y los contras de adoptar un comportamiento. Si va a comenzar a hacer ejercicio, pues tendría el pro de que va a mejorar su salud, de que puede verse mejor estéticamente, de que puede organizar mejor sus horarios, mientras que en los contras puede ser que tenga que levantarse más temprano, que tenga que realizar un gasto en ropa o en ciertos aditamentos, y así hasta poder visualizar si pesan más los pros que los contras. En el aspecto del riesgo percibido, la persona percibe la forma en la que puede suscitarse esta situación, sin embargo puede ser algo insuficiente desarrollar estas intenciones de cambio, ya que como tal, pues se contempla y se elaboran ciertos pensamientos
sobre las competencias y sobre lo que implica. Es decir, se queda como en la fase de lo voy a hacer mañana, tal vez la próxima semana, tal vez el próximo mes. La siguiente, por favor. La fase evolutiva se puede subdividir en secuencias como la planificación, la iniciación, el mantenimiento y la gestión de recaídas. En los aspectos de la planificación es la organización de las actividades en los horarios, lugares y materiales requeridos. La iniciación, el hecho de llevarlo a cabo. El mantenimiento es mantener esta subsecuente línea de actividades de forma regular para que no se pierda la intención, mientras que la gestión de recaídas habla sobre las posibles etapas en las que la persona deje de querer realizar el comportamiento recién adoptado. Es importante desarrollar habilidades y estrategias de autorregulación que influyan en la motivación y en los comportamientos, como establecer objetivos alcanzables y reales, crear incentivos, aprovechar la variedad de opciones de afrontamiento, un monitoreo del progreso y movilización del apoyo social. Un ejemplo que pensé era el hacer ejercicio, en el que se pueden fijar ciertos subobjetivos. Como tal, el objetivo principal es hacer ejercicio, mientras que los subobjetivos pueden ser realizar el mejoramiento de ciertas áreas en específico, ir aumentando el nivel de resistencia, em, ir mejorando en cuanto a ciertas habilidades, etc. En los incentivos, muchas veces se usa el aspecto de no terminar cierto ejercicio hasta que termine tal canción, am, mejorar el número de repeticiones conforme van avanzando los días, eh, ir durando más en una máquina, etc. En los aspectos de las distintas opciones de afrontamiento, tenemos desde visualizar que se puede realizar ejercicio en distintos lugares, como ir cambiando de un gimnasio a otro, dependiendo de los gustos de la persona, el uso de diversas máquinas dentro del gimnasio para que no se vuelva algo tedioso, eh, todos los recursos que pueden ir acompañando a esto, como música, alguna plática, algún alimento, etc. Que sea como una especie de recompensa después de haber hecho el ejercicio. Y finalmente, el monitoreo y la movilización de apoyo. Muchas ocasiones, las personas que llevan a cabo ejercicios van llevando su monitoreo de cuánto han mejorado, si han perdido peso, si han aumentado masa muscular, si han aumentado sus repeticiones, su velocidad, etc. Y en la movilización del aspecto social, del apoyo social, eh, estos grupos que se crean en el gimnasio o gym bros o compañeros de ejercicio. La que sigue, por favor. Es necesario tener un manejo competente respecto a las recaídas para poder recuperarse en ciertos contratiempos, ya que las personas pueden abandonar de forma muy rápida los comportamientos recién adoptados cuando no visualizan resultados de forma inmediata, como suele ser con el ejercicio, con las dietas o en algunos niños el lavado de los dientes. Cuando se enfrentan a situaciones de alto riesgo, es posible que no resistan debido a la alta falta de autoeficacia. Esto lo vemos en personas que consumen ciertas sustancias como el alcohol, el tabaco o alguna droga, ya que piensan que al dejar de consumirlo cierto tiempo, pues ya están curados o ya no van a sentir la necesidad de volver a consumir, por lo que hay que tener una planificación respecto a cuando pase esto, no si pasa, sino cuando pase. Ok, la que sigue, por favor. Ok, bueno, como Eduardo mencionaba, en este sentido existen tres cosas que debemos contemplar a la hora de tener esta simulación mental. En esta simulación mental existen dos tipos de planteamientos que funcionan como mediadores de la relación entre la intención y el comportamiento. Es decir, la intención es aquello que presentamos cuando queremos hacer algo
y el comportamiento después ya llevarlo realmente a cabo. Existen tres cosas que debemos contemplar. En esto está la planificación de las acciones. Es decir, nosotros antes de realizar algo, tenemos una planificación de qué es lo que queremos hacer. Y esto tiene suma importancia entre si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Bueno, al planificar tenemos expectativas sobre lo que podría pasar y esto nos ayuda también a llevarlo a cabo o no. Por ejemplo, supongamos que en algún momento nosotros tuviésemos que llevar a cabo, eh, no sé, que tuviésemos que ver un programa que va a salir justamente ese día, pero ese programa va a salir a la misma hora en que nosotros tenemos establecida ya una rutina de ejercicio. Esta rutina es algo que llevamos a cabo diariamente y este programa se estaría presentando como un factor externo a lo que nosotros ya tenemos establecido. Sin embargo, es algo que queremos ver. Existen varias cosas que podríamos hacer y el planificarlo nos va a ayudar a saber qué opción elegir. Podríamos tomar la ruta de, no sé, grabar el programa y verlo después de nuestra rutina de ejercicio. Otra opción es realizar la rutina de ejercicio a la vez en que vemos el programa. Y por otro lado, pues podría ser mover nuestro horario de ejercicio para poder ver el programa y al mismo tiempo pues realizar el ejercicio y que esta rutina pues no se pierda. Esta planificación nos va a permitir a que se lleve a cabo ambas acciones sin tener que dejar una rutina y sin tener que dejar a un lado también aquellas cosas que queremos realizar. Esta parte de la inoculación al miedo es uno de los factores que menos se lleva a cabo, ya que está demostrado que es una de las que menos funciona. Por ejemplo, existen varias campañas que nos muestran que a través del miedo se trata de evitar o de eliminar una conducta, como podría ser el uso del tabaco. Muchas personas atribuyen su uso del tabaco a cosas como relajarse o cosas como desestresarse. Sin embargo, esto no siempre es efectivo. Existen muchas campañas que a través del miedo nos tratan o buscan erradicar estas conductas, como por ejemplo las cajetillas de cigarros que en sus justamente impresas traen estas partes de, bueno, fumar mata o traen ratas muertas o traen cosas que muestran el sentido acerca de lo que está pasando. Esto, más allá de evitar la conducta, solo nos muestra eh, que podríamos estar haciendo mala conducta, sin embargo, no nos hace retirarla. Y pues científicamente está comprobado que es la que menos funciona. Por último, tenemos la planificación del afrontamiento. Esto nos permite ver qué tan bien o qué tan mal podemos nosotros como personas afrontar lo que podría pasar. Esto es más allá como un ver qué va a pasar y cómo lo voy a afrontar si pasa. Es como una predicción hacia lo que podemos estar pasando. Por ejemplo, Eduardo hace un momento mencionaba esta parte de si yo dejo de hacer ejercicio, entonces voy a aumentar de peso. Y esta planificación al afrontamiento sería, bueno, ¿qué puedo hacer si yo subo de peso? Una de las cosas sería continuar con estas dietas o continuar con este ejercicio para evitar justamente este aumento de peso. Otra cosa que pasa muchísimo es, por ejemplo, en un examen, ¿no? Ok, vamos a presentar un examen. Eh, ¿Qué pasa si yo estudio y qué pasa si no estudio? Si yo estudio es probable que pase, pero si no estudio es probable que repruebe. Sin embargo, ambas son probabilidades y tenemos que estar preparados para el afrontamiento. Podría ser que estudiemos y aún así no logremos exentar o pasar el examen, y a pesar de que no estudiemos, también podríamos pasarlo. Estar preparados acerca de lo que va a suceder nos permite también prepararnos para ver o saber cómo es que vamos a enfrentar este tipo de conductas. Bien, ahora vamos a continuar con la ejemplificación de cómo se definen operacionalmente estos constructos. Estas son escalas de medición que fueron originalmente desarrollados por Renner en 2003. Estas escalas generalmente tienen un formato de respuesta entre 4 y 7 categorías. La primera de ellas es la percepción de riesgo.
Para este constructo hay varias opciones para evaluarla, ya sea focalizando los riesgos absolutos y relativos para la salud o enfatizando en una enfermedad en particular. Por ejemplo, un ítem para medir este constructo diría algo así: si me comparo eh, con alguien de mi misma edad, mi mismo sexo, yo diría que mis posibilidades de desarrollar o padecer una enfermedad cardiovascular son, y ahí las opciones de respuesta podrían ir desde muy bajas hasta muy altas. Para las expectativas de... Pau, creo que está en la anterior. No tenemos que regresar. 2. Ahí. Ahora sí. Gracias. Para la siguiente, las expectativas positivas de resultado se pueden medir desde el punto de vista social, físico o emocional. Por ejemplo, respecto a la conducta de fumar, la pregunta sería: ¿cuáles serían las consecuencias de dejar de fumar? Entonces, ahí se dan opciones de respuesta que pueden ser más enfocadas al aspecto físico. Por ejemplo, una opción de respuesta podría ser que seré más atractivo o me sentiré mejor físicamente. Para la autoeficacia percibida en las acciones, esta se refiere a la autopercepción de autoconfianza en las propias capacidades para ejecutar un comportamiento nuevo o un comportamiento que sea difícil. El foco está en la iniciación de la conducta o en poder realizar la conducta en algún momento. Entonces, el reactivo podría comenzar con un yo estoy seguro o segura, y ahí dar las opciones de respuesta que pueden ser: estoy segura de que puedo dejar de fumar en los próximos 3 días o en el próximo mes. Ahí podría variar la especificación del tiempo, y las opciones de respuesta pueden ser desde totalmente falso hasta totalmente cierto. La autoeficacia percibida en el mantenimiento. La siguiente, por favor. Esta se refiere a la autopercepción de confianza en la propia capacidad de mantener la ejecución de ese comportamiento. Aquí la pregunta, siguiendo el ejemplo de fumar, podría ser: ¿cuán seguro se siente de poder resistirse o abstenerse de fumar? Y en este caso, la afirmación podría ser que estoy seguro o segura de poder resistirme de fumar, aun si en mi familia fuman, o aun si me llego a sentir nervioso o si siento el deseo de hacerlo. La autoeficacia percibida en la recuperación de caídas. Esto se refiere a la autopercepción de confianza en la propia capacidad de retomar una rutina. Aquí, en este caso, se le pide que imagine que tuvo una recaída en fumar de nuevo. Entonces, la afirmación sería: yo estoy seguro de poder resistirme y abstenerme de fumar, aún después de haber fumado ocasionalmente o después de haber fumado por varios días. La idea es explorar qué tan capaz se siente la persona de dejar de fumar cuando se retomó la conducta después de cierto tiempo. Las intenciones comportamentales se refieren a las metas personales autoimpuestas o impuestas por otros. En este caso, se puede presentar uno o varios ítems con lapsos distintos para ejecutar la intención. Por ejemplo, se comienza con un yo tengo la intención de, ya sea reducir la cantidad de cigarros o de fumar una vez al mes, o de abstenerme por completo de fumar. Entonces, aquí se contesta desde un no se tiene la intención hasta un sí tengo fuertes intenciones de hacerlo. Siguiente, por favor. El nivel de planificación individual puede evaluarse subjetivamente. Esto podría decir como: yo ya hice planes concretos sobre cuándo dejar de fumar o cómo voy a hacer para dejar de fumar. Las opciones de respuesta pueden ir desde un totalmente falso hasta un totalmente cierto. Y finalmente, dentro de la planificación del afrontamiento, este se refiere a la identificación de barreras que podrían emerger en la adopción y el mantenimiento de una conducta. También puede ayudar a definir en qué medida está preparado el individuo con estrategias para afrontar esas barreras. El ítem puede comenzar con un yo ya hice planes concretos sobre qué hacer en situaciones difíciles para mantener mis intenciones de cambio, o ya hice
planes para cómo afrontar una recaída. Siguiente, por favor. Bueno, en este momento yo voy a hablar sobre la aplicación del modelo APA. El modelo se puede aplicar de dos maneras. La primera es la manera implícita. Esta se va más por un modo analítico. Incluye la autoeficacia percibida y la planificación. Se va a dividir en dos etapas que van a ser estas mismas. Y su objetivo es una mejor predicción del comportamiento y busca reflejar los mecanismos causales del cambio de comportamiento. Ya si hablamos de una intervención, en lo que se convierte el modelo es un modelo explícito, el cual pasa por tres etapas o por tres fases, dependiendo los grupos en los que dividamos a la población en la que se va a intervenir. Los primeros son los inactivos sin intenciones. Estas son personas que todavía no emplean ninguna acción para mejorar su salud, pero tampoco tienen intenciones de hacerlo. Luego siguen los inactivos con intenciones. Son personas que que no han realizado ninguna acción para mejorar su salud, pero tienen intenciones de hacerlo. Por ejemplo, las personas que dicen, en un mes ya empiezo a comer bien, o en 2 semanas dejo de fumar. Ese tipo de personas. Y por último, son los actores. Son las personas que ya están realizando alguna acción para poder mejorar su salud. Con los primeros, lo que se hace es deben ser confrontados con las expectativas de un buen resultado. Se les debe brindar información sobre todos los riesgos derivados por continuar con las conductas nocivas a su salud, porque es necesario que aprendan un comportamiento nuevo. Con las personas que tienen intención pero no lo han hecho, deben recibir información y ser entrenados en procesos de planificación, se les debe enseñar organización para que puedan cambiar de las intenciones a las acciones. Y por último, con los actores, ellos deben desarrollar habilidades para prevenir recaídas. Se les debe enseñar que las recaídas son normales, que deben tener motivación para después de una recaída volver a continuar. Bueno, esto es lo que se hace en el modo de aplicación. Siguiente, por favor. Bien, aquí vamos a continuar con los artículos y los ejemplos de la aplicación del modelo. El primer artículo es la actividad física en adultos con obesidad, probando el modelo procesual de acción de salud. El objetivo de este artículo fue probar la aplicabilidad del modelo en una muestra de adultos con obesidad en torno a la actividad física. Esta actividad física se evaluó junto con variables motivacionales y volitivas especificadas en el modelo, que son los constructos que vimos anteriormente, y esto se hizo en una muestra de 484 participantes, 156 hombres y 328 mujeres con obesidad. Siguiente, por favor. Los constructos evaluados fueron la intención de comportamiento con 2 ítems, y bueno, en la tabla se muestran los ejemplos de los ítems que se utilizaron para evaluar cada uno de los constructos y pues la cantidad de ítems que se establecieron. En este caso, por ejemplo, un constructo que creo que nos había mencionado anteriormente era el del apoyo social, que en este caso los autores decidieron incluirlo como un referente a la motivación que se da por medio de personas de su entorno para realizar actividad física. Siguiente, por favor. Respecto a los resultados, para la motivación a los niveles los niveles de autoeficacia, las expectativas de resultados positivos y el apoyo social se asociaron con niveles más altos de intención de realizar actividad física. Las expectativas de resultados y la autoeficacia motivacional se asociaron más con la intención. Esto indica que mejorar las creencias que tienen las personas con obesidad sobre los efectos beneficiosos de la actividad física y sus propias capacidades para realizar una acción deseada son importantes a la hora de motivar a esta población a ser más activa. También el estímulo de los familiares y los amigos fue un predictor importante en la intención. También se corroboró que contrario a la hipótesis o a la suposición que se tenía al principio, la percepción de riesgo no se asoció
tan fuertemente con la intención. Sin embargo, bajo esta misma línea, otros estudios indican que considerando que las percepciones de riesgo parecen permitir una mayor elaboración de pensamientos sobre las consecuencias y competencias, pues no puede ser suficiente para tomar o para fomentar una intención como tal. Finalmente, los autores concluyen que el modelo APA parece proporcionar un marco teórico adecuado para las intervenciones de actividad física, tanto motivacional como volitiva, que abordan individuos con obesidad. Y pues resulta especialmente importante para desarrollar intervenciones más específicas sobre la actividad física para estos adultos con obesidad, discapacidad o incluso enfermedades crónicas, ya que al ser grupos de alto riesgo, pues necesitan un manejo adecuado mediante la promoción de la actividad física. Bueno, este siguiente estudio tiene como título Uso del cinturón de seguridad en jóvenes pasajeros de automóvil. Y bueno, la adherencia al uso de este cinturón de seguridad en el automóvil pues es con mayor frecuencia a los países que lo imponen por ley. Y bueno, también se hacía la diferencia entre los países que lo imponen por ley a los que tenemos el ejemplo aquí en México, donde pues a pesar de que tampoco se hace un examen de manejo, pues tampoco existe una ley que obligue al conductor ni a los pasajeros usarlo. Y bueno, para determinar los factores motivacionales y evolutivos que explican el comportamiento del uso de cinturón y las variables del modelo APA, pues estas fueron investigadas en una muestra longitudinal de 298 estudiantes a través de 3 puntos de medición en un periodo de 7 meses. Y bueno, el trabajo investigó si el modelo APA se ajustaba bien a los datos y si la autoeficacia percibida y la planificación pues eran mediadores significantes de la relación, tanto de la intención como del comportamiento de adherencia de cinturón de seguridad. Y bueno, el equipo de investigación de este estudio invitó a participar en una forma voluntaria a estudiantes de Polonia, de la ciudad de Varsovia, con una muestra que constituía puros jóvenes polacos con edades entre los 16 a los 21 años de edad. Y pues existía una distribución en cuanto al sexo por un 50% de participantes mujeres y un 50% de participantes varones. Y bueno, en el primer tiempo o en el tiempo 1 se midieron las intenciones, la percepción de riesgo, las expectativas de resultado y la autoeficacia motivacional, que viene siendo la prevolitiva. Y se les preguntó sobre los pros y los contras de usar el cinturón, sobre las consecuencias negativas del uso y las barreras percibidas que podrían intervenir en la iniciación del uso del cinturón, también como de las barreras percibidas que podrían intervenir en el uso regular del cinturón, luego de haber abandonado el uso de este por un tiempo. Y bueno, la planificación y la autoeficacia de recuperación fueron medidas un mes después y el uso del cinturón fue evaluado 6 meses después. Adicionalmente a todo esto, se espera que los estudiantes tuvieran algún grado de autoconfianza en su capacidad de reutilizar el cinturón luego de haberlo abandonado por algún tiempo, lo cual pues esto viene siendo la autoeficacia de recuperación. Los resultados de investigación revelaron que la planificación y la autoeficacia efectivamente eran mediadores significativos de la relación tanto intención como de comportamiento, y que el 42% de la varianza en el uso de cinturón fue explicada por estos dos constructos. En el caso de la varianza explicada de planificación, el 22% de este dicho cambio se atribuyó a las intenciones, mientras que a la autoeficacia prevolitiva explicó solamente el 8% de la varianza en la autoeficacia de recuperación. Y bueno, ya por último, se desprendió que las habilidades de autorregulación y estrategias, pues para ser importantes en la adopción y en el mantenimiento de un fácil uso del cinturón de seguridad en los pasajeros. Se mencionaba también gran diferencia entre los jóvenes y los adultos y que esta diferencia radicaba en que para los adultos sus estrategias de uso del cinturón ya se les había convertido un hábito y por lo cual pues ellos no eran de muchos planes explícitos o de creencias pues apoyen el uso del cinturón.
Siguiente, por favor. El siguiente artículo es sobre efectividad de una aplicación en línea de la teoría del enfoque del proceso de acción en salud, APA, sobre la intervención de higiene oral en adultos jóvenes con aparatos de ortodoncia fijos. Esto en una población china. Este tuvo como objetivo controlar aleatoriamente y evaluar la efectividad, perdón, en línea basada en la teoría APA sobre la promoción de la higiene oral en adultos con aparatos de ortodoncia fijos. Se diseñó un mini programa de WeChat llamado Dientes Limpios, utilizando el modelo APA como base para los comportamientos de salud oral y de higiene oral. En él se reclutaron 44 participantes de entre 17 y 29 años con aparatos de ortodoncia fijos. Los participantes del grupo experimental recibieron el mini programa, además de una atención habitual, y el grupo control solo recibió educación en salud oral de rutina, o sea, la básica, y los datos se recogieron durante 3 chequeos de distinto periodo. Como resultados, se obtuvo que el grupo experimental en el que se aplicó el modelo y a quien se les proporcionó la aplicación obtuvo resultados significativamente favorables, ya que el índice de placa y el índice de sangrado gengival fue menor que en el grupo control. Además, se encontraron datos sobre el mejoramiento en el tratamiento, después del tratamiento, en el grupo experimental, a diferencia del grupo control. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Después vienen estas tablas. Los marcados con asterisco son los resultados significativos. Esta habla sobre la efectividad de la aplicación en línea del modelo de APA en higiene oral. En las columnas de T o en de periodo tenemos los distintos periodos de tiempos en los que se les hizo la revisión y o evaluación, obteniendo resultados significativos para el grupo experimental, mientras que por sangrado gengival se obtuvo igual mayores resultados para el de grupo experimental en el que se aplicó el modelo. Esto quiere decir que tuvieron menos placa y menos sangrado. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Para esta se hicieron una comparación de diferentes periodos de tiempo y de diferentes aspectos en cada grupo: el comportamiento de salud oral, la intención, la autoeficacia, la planificación de acciones, la planificación del afrontamiento, las expectativas de resultados y otros aspectos que vienen en la segunda parte. Pero de aquí tenemos resultados significativos en ambos grupos, tanto el de intervención como el de grupo, teniendo en el primero, en el comportamiento de salud oral, una preponderancia en el grupo control. Sin embargo, para los siguientes datos tenemos preponderancia en el grupo experimental, que es en los resultados. En la expectativa de resultados, igual el grupo control tiene valores de significancia más altos. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Sin embargo, ya en cuestión de control de acciones, el grupo experimental obtuvo valores más significativos en los diversos periodos en los que se realizó la aplicación. Pues como tal, tiene la implementación del modelo para que las personas con estos aparatos de ortodoncia fijos puedan mantener la higiene de sus aparatos y de su boca en general, a diferencia de una persona que no cuenta con ciertos medios, que en este caso fue la aplicación. Ok, bueno, yo les voy a hablar de este artículo que habla acerca de los determinantes de la adherencia a la medicación entre los pacientes iraníes. Y bueno, este tiene una aplicación del enfoque del proceso de acción en salud, justamente en el APA,
y tuvo como objetivo identificar estos determinantes para la adherencia de medicación en pacientes con diabetes tipo 2 que acudían a centros de salud de Teherán o una ciudad iraní. Tuvo como diseño experimental, es un estudio transversal que en este se utilizó un muestreo por conglomerados de varios estados, buscando que los mismos conglomerados cumplieran con las mismas características. En este caso, el tamaño de la muestra de cada centro es proporcional a la cobertura poblacional. Rápidamente, pues aquí podemos observar que el modelo se ve mayormente presente en las personas que tienen las planificaciones de las acciones, ya que tiene un coeficiente de varianza, coeficientes estandarizados bajos, y además tiene una correlación positiva en cuestión de los valores de la recuperación de la autoeficacia. Asimismo, en planificación de afrontamiento podemos ver que los valores son significativos y pues son positivos. Y también en las planificaciones de acciones. En cuestión de esto, nos dice que el modelo APA funcionó para que las personas que tenían esta intención de realizar esta adherencia terapéutica la tuvieran de manera significativa. Asimismo, pues nos dice que la acción, las barreras y los recursos de estos pacientes que tenían la mayor intención de apegarse al tratamiento, pues fueron aquellos pacientes que realmente lograron adherirse y llevar a cabo el tratamiento como se les solicitaba. Sin embargo, existían las personas que tenían esta autoeficacia como percibida de forma baja, y son aquellos pacientes que abandonaron la terapia o que abandonaron, sí, pues básicamente que abandonaron el tratamiento. Asimismo, pues, como les decía, estos resultados arrojan que a mayor autoeficacia, pues mayor adherencia a la terapia. El siguiente artículo tiene como nombre Efecto de dos protocolos de intervención para el incremento de ejercicio físico. Estudio longitudinal. Su objetivo fue conocer el impacto de la estrategia de la autorregulación, de contraste mental e intenciones de implementación como complemento de una intervención con base en el enfoque del proceso de acción en salud. Se realizó un estudio experimental de simple ciego, controlado y aleatorizado de dos grupos de carácter longitudinal. A estos grupos se les realizaron 3 mediciones durante el programa, al inicio, a los 6 meses y a los 12 meses. Se estuvo midiendo las horas de ejercicio realizadas, sus medidas corporales y depresión, y se utilizaron instrumentos de depresión, estrés y ansiedad. Se puede ver como en la línea rayada los pacientes, bueno, los participantes con los que solo se trabajó el modelo APA, el modelo de proceso de acción en salud. Y por otro lado, en la línea rayada, los pacientes con los que se realizó el modelo APA y también las estrategias de autorregulación de contraste mental. ¿Puedes pasar a la que sigue, Pau? Por favor. Bueno, no sé, en esta tabla se puede encontrar que no hay una relación significativa entre el momento de medición y las condiciones. Tampoco hubo un decremento en las variables corporales. Bueno, hubo un decremento en las variables corporales, excepto en la muscular. Esta fue la única variable que aumentó. También hubo un aumento en las mediciones de ejercicio y una disminución en las variables psicológicas de depresión, ansiedad y estrés. También podemos observar que se muestran en esta tabla 6 de los diferentes momentos de medición que resultaron estadísticamente significativos. Y este estudio nos indica el papel fundamental que desempeña la autoeficacia y su operacionalización en el logro de una intervención exitosa. Sin embargo, no hubo una mayor diferencia al integrar el contraste mental e intenciones de implementación con respecto al modelo APA. ¿Puedes pasar a la que sigue, por favor? Ok, bueno, como conclusiones, el equipo llegó a que este modelo propone distinguir entre, bueno, los procesos motivacionales y las preintenciones que conducen a las intenciones comportamentales.
así como pues distinguirlos entre los procesos volitivos postintencionales que conducen al comportamiento de salud como tal. Asimismo, la percepción de riesgo pues nos es insuficiente para desarrollar estas intenciones de un cambio comportamental. Nuestras expectativas también positivas pueden dar como resultado un valor decisivo en los factores motivacionales. Y por último, bueno, pues la autoeficacia percibida va a trabajar en un concierto con las expectativas por resultado. Mientras más esperemos buenos resultados, es más fácil que nosotros intentemos o tengamos la intención de realizar alguna actividad. Y por último, como discusión, llegamos a estas preguntas que nos permiten pues ampliar un poco más el tema, ya que este modelo está siendo implementado recientemente. Una de ellas es pues qué tan efectivo sería o es percibir todo como positivo. Esto para realizar las cosas, ya que podría también tener un sesgo y a final de cuentas puedes tener un cambio diferente o tener un resultado diferente a lo que estamos buscando. Asimismo, ¿cuál es el grado adecuado para que una expectativa se cumpla y que no exista un resultado contrario a lo que nosotros estamos esperando? Esta pregunta va muy aunada a la anterior, puesto que dependiendo la expectativa que nosotros coloquemos, podría ser positivo o negativo el resultado. Si nosotros colocamos expectativas muy altas y no se cumplen, podríamos llegar a esta desesperanza aprendida y entonces dejar de intentar este tipo de conductas y eliminarlas por completo. Si es lo que se busca o no, pues dependerá de aquello que determine nuestra expectativa. Y por último, bueno, pues, ¿qué podríamos implementar para que la percepción de riesgo tenga el mismo impacto que la autoeficacia en cuanto a la planeación? Como mencionábamos en los estudios, por ejemplo, acerca de los fumadores, ¿qué tanto miedo es correcto implementar para que esta percepción de nuestro riesgo tenga este mismo impacto que nuestra autoeficacia hacia qué tanto podemos dejar o qué tanto no podemos hacer para eliminar o iniciar una conducta? Y bueno, pues por nuestra parte eso es todo. Agradecemos su atención y pues esperamos que tengan un bonito día, tarde o noche, dependiendo a qué hora nos estén viendo. Gracias.